Buenas noches. Caminando en un nuevo tiempo, en un tiempo de reconciliación en el poder del Padre. Cuando nosotros miramos, el poder del Padre se manifiesta en sus juicios, pero también en ese acto maravilloso de perdonar nuestros pecados. El poder del Padre se ha manifestado en las profecías y su cumplimiento. ¿Quién de nosotros no anhela tener ese poder? Y cuando yo digo de poder, no es estar a la altura del Padre, sino tener esa autoridad del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos ver que el amor de Cristo es mayor de lo que nadie puede saber. Pero ahora para que tú puedas conocerlo. Entonces podrás ser lleno con todas las cosas que el Padre tiene para ti. Con el poder del Padre trabajando dentro de cada uno de nosotros, Él podrá hacer mucho más de lo que podamos pedirle o imaginar. ¿Cuántas veces deberíamos evaluarnos por qué no tenemos ese poder, esa autoridad? Si ya el Padre nos la dio, el Hijo nos la transmitió y el Espíritu Santo nos ha guiado hacia ella. Efesios capítulo 3, versículo 18 al 20. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud del Padre, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué poder está actuando en nosotros? Porque si en nuestro caminar diario no está el poder del Padre, ¿de quién es ese poder? ¿O volveríamos a lo mismo? ¿Estamos en la carne o en el Espíritu? Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y entonces aquí nos está hablando de testimonio, de ese compromiso, de esa entrega, de ese caminar en el Padre. Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo estás hoy? ¿Triste, melancólico, estresado, aburrido? ¿Estás alegre, estás gozoso, teniendo la paz del Señor? Es el Padre el que nos llena. Es el Espíritu Santo el que nos da y nos lleva a ejercer ese poder. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí es importante. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el temor? ¿Por qué ese susto muchas veces de las cosas? ¿Acaso no estamos andando en el amor del Señor? Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya
somos salvos por el poder del Padre. Y entonces debería ser nuestra predilección hablar de las buenas nuevas en nuestro caminar diario, en todo momento, en todo instante. ¿Qué obras estás dando? ¿Las obras del Espíritu Santo? ¿O sigues dando las obras de la carne? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Es que cuando nosotros miramos y cuando muchos anhelan el poder del Padre en nosotros, no es un poder o autoridad sobre otras personas. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Miren, el poder del Padre, ese poder que está en nosotros, siempre es para promover y glorificar el nombre de Jesús, nunca para la gloria personal. Y ahí es donde hemos estado equivocados. No es el yoísmo, no es ese egocentrismo, sino es la glorificación del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 18, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Qué hermoso. Segunda de Corintios 10, 17, 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y miren, es importante saber de quién es la gloria. Muchas veces en nuestro caminar diario le estamos robando la gloria al Padre. Muchas veces estamos buscando los aplausos de la gente y no estamos buscando que se alabe al Padre. Por eso, recibir el poder no es excusa para hacer el mal, más bien nos da la fortaleza para hacer lo correcto. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué nos está diciendo aquí Pablo? Que debemos cambiar nuestro pensamiento. ¿Cuántos caminan pensando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Si tú muchas veces sales de tu casa a toda carrera, no tienes el tiempo ni siquiera para agradecerle al Señor el haber amanecido vivo. ¿Cuántos se acuestan y no amanecen? Y nosotros deberíamos agradecerle al Señor por un día más, por un tiempo más. Pero aunque todo el que recibe al Espíritu Santo recibe poder, es posible que aún así tengamos que pedir, buscar y llamar para ver que se manifieste en nuestras vidas, como dice Mateo 7, del 7 al 11. Aún nosotros necesitamos pedir esa fortaleza en el Espíritu Santo para poder caminar en esta sociedad. No es fácil caminar en medio de este mundo. Y no es el mundo, es que el amor se ha enfriado. Y entonces estamos viendo que se pelea por todo, por todos y con todos. Y entonces deberíamos ver que no nos podemos excusar en el poder de Dios para hacer algo en contra del prójimo, cuando nosotros debemos estar revestidos del amor del Padre. Debemos estar llenos del amor del Hijo y debemos estar manifestando las obras del Espíritu Santo. Y entonces a mí me dice la palabra que el poder del Padre
para sanar a los enfermos. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Has orado? ¿Te has puesto de acuerdo por las necesidades de tu hermano? ¿Por la salud de tu hermano? Y no es como dicen muchos, lo que yo puedo hacer. No. Es lo que el Señor hace por intermedio de nosotros. Por nuestra intercesión, por nuestra oración, por nuestro perseverar en Él. Y muchas veces oramos por el enfermo dando órdenes de que se va a levantar, a alentar, y no nos ponemos en la voluntad del Padre. Y debemos orarle al Padre para que se haga su voluntad. Así no esté de acuerdo a nuestra voluntad. Efesios capítulo 3, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren, esa autoridad y ese poder en Cristo Jesús, actuando en nosotros, viendo los resultados del Padre por medio de Cristo. Nosotros con la unción del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre. Y entonces qué rico, porque podemos orar, podemos interceder, podemos llevar a las personas al Señor. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando la persona está necesitada, tiene un corazón dispuesto. Pero cuando pasa la necesidad, muchas veces se olvida hasta de sus promesas. En medio de la necesidad se acuerda de ofrecerle al Padre tantas cosas que después no se cumplen. Nunca se te olvide que el Padre no te pidió que le ofrecieras nada. Pero acuérdate siempre lo que tú prometiste, porque tus palabras seréis conocidos, pero también seréis atados. Tú te puedes atar tranquilamente a promesas. Y muchas veces la situación que estás viviendo puede llegar a ser por aquellas promesas incumplidas. No juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. Y entonces llegamos a algo hermoso, porque el poder del Padre para predicar la palabra de Dios. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo podemos ser testigos del Señor? Predicando el Evangelio, hablando a los que nos rodean de lo que ha hecho el Señor en nosotros. Cómo el Padre y el Hijo han venido a habitar en nuestro corazón. Cómo el Espíritu Santo nos va rearguyendo de cada una de las cosas, pero también nos va protegiendo. Qué hermoso. Como dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Tú llevas la palabra hasta el oído, pero el Señor se encarga de llevarla del oído al corazón. Y a veces no hemos entendido el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino poder y amor y de dominio propio. Es que el poder del Padre está en nosotros para dar testimonio de Jesús. Pero eso debe llevar a las personas al Padre. Es tu testimonio. A veces hablamos mucho del Señor, pero no lo vivimos. Y lo digo con todo amor. Hay gente que se sabe la Biblia y tiene una buena y excelente memoria, felicitaciones. Pero cuánto de lo que ha leído, cuánto de lo que ha hablado ha practicado. Juan capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Es que es en tu casa donde das testimonio. ¿Y por qué? Porque es allí donde te conocen. Es allí donde realmente saben si has cambiado o no, si el Señor te está haciendo una nueva criatura.
A veces seguimos con nuestros harapos viejos. Y eso es como el que va, se pone su camiseta vieja, su pantalón viejo y se pone el saco nuevo. Y sale a todo el mundo a decirle que está estrenando. Y puede ser cierto, está estrenando el saco. Pero aún todavía tienes debajo tu ropa vieja. Y muchas veces en nuestro caminar eso es lo que nos pasa. Seguimos con las viejas mañas. Aún seguimos pecando. Porque no nos hemos apartado para Dios. Ahora, no es que al llegar al Señor dejemos de pecar. No. Lo que pasa es que ya el pecado no nos gusta, no nos sabe. Y puede ser que en un momento pequemos, pero nos apresuramos a hablar con el Señor, a ir a la cruz y a colgar nuestra carne. Hechos capítulo 8, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe estaba dando testimonio del Señor. Y la gente se iba convirtiendo. El eunuco dijo, ¿qué impide que yo reciba? Aquí hay agua, yo he creído, hoy confieso. Y estaba buscando el bautizo. Y llegó a hablar de lo que el Señor había hecho y muchos se convirtieron al Señor. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos en ese caminar de testimonio. Necesitamos encontrarnos con el Señor para recibir el poder del Padre. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y entonces es cuando debemos mirar, porque muchas veces hablamos de amor, pero no lo vivimos. Y es que el poder de Padre sirve para dar testimonio de salvación. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tú tienes que demostrar lo que estás viviendo. Tú tienes que demostrar al Señor en tu caminar, en tu quehacer diario. Tú tienes que vivir al Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Señor nos ha dado ese poder maravilloso, ese poder servir, ese poder ayudar, ese poder dar. Y qué hermoso entender que Cristo, aún antes de ir a ese sacrificio voluntario, antes de entregar su vida, les estaba enseñando a sus amigos a servirse en unos a otros. A nosotros nos ha costado servir, a nosotros nos ha costado tener ese testimonio, a nosotros nos cuesta el compromiso. Hoy el Señor te llama a tener ese poder del Padre en el amor del Hijo, con la guía del Espíritu Santo en el servicio del prójimo. Eso es amar al prójimo. Y entonces es orar con Él, es ayudarle, porque muchas veces la excusa es que no tenemos plata y muchas veces lo que menos necesita es dinero. A veces necesitas a alguien que le escuche, a veces necesita un abrazo, a veces necesita una compañía. No todo es esa necesidad material. Yo no estoy diciendo que no pueda ser, pero imagínate que tú puedas llegar y orar por la situación y se pongan los dos de acuerdo y oren. ¿No lo vas a dejar diferente? Eso es como cuando uno pasa y alguien le dice que tiene hambre y uno le dice, orémosle al Señor. Es que no es hambre espiritual, también es hambre física. Y cuando nosotros vemos, el Señor se preocupaba de cada una de las personas con cada una de las necesidades. Se preocupó de las viudas, se preocupó de los huérfanos,
se preocupó hasta de la adúltera. Y muchos, ¿cuántas veces quisieran lanzar las piedras, pero se acuerdan de lo que dijo el Señor? Y entonces son personas que quisieran estar libres de pecado para lanzar piedras. Y muchas veces el que está lanzando la piedra no está libre de pecado. Le está lanzando la piedra a algo de lo que está cometiendo. Por eso, qué hermoso que podamos entender el poder del Padre en esa autoridad dada por Cristo. Si Cristo le lavó los pies a 11 de su grupo, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros? Ese es servir al Padre en el prójimo, es amar al prójimo. Y a veces no tienes que buscar el prójimo tan lejos, búscalo en tu casa, sirve a los de tu casa, busca a tu familia en el Señor. A veces venimos al templo y no hablamos con nadie, saludamos a todo el mundo, pero hasta ahí. Y el saludo por educación, y salimos y ni compartimos. ¿Acaso no es la reunión de los santos donde se comparte? Por eso, miremos bien, ya el Señor nos ha dado su poder. Por medio del Hijo, cuando lo recibimos, nos da esa autoridad, pero también nos da esa ordenanza de amor al prójimo como a nosotros mismos. Empecemos por amarnos a nosotros mismos para que nuestro corazón no se enfríe, sino que podamos compartir con todos ese amor del Padre en esa misericordia maravillosa, ese amor del Hijo en ese sacrificio, ese guiar del Espíritu Santo en esa protección que nos da siempre, porque qué hermoso, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que hemos caminado, a pesar de haber pasado por tantas cosas, siempre la mano del Señor ha estado con nosotros. Por eso, ¿en qué estás utilizando el poder que el Señor te ha dado? ¿Esa autoridad ha sido con humildad o con orgullo? ¿La altivez sigue campeando en tu vida? ¿O puedes decir que hoy eres una persona diferente? Pablo nos habla del nuevo ropaje, de las cosas nuevas. Y a veces es tiempo de cambiar el vestido. A veces es tiempo hasta de empezar con la oración de fe, porque es una oración de fe, con fe, para cambiar, para ser diferente. Papito Dios, te pedimos, Señor, por este tiempo que estamos viviendo, Padre misericordioso, por estos días, Señor Padre bondadoso, porque es cuando más te necesitamos, Señor Padre bondadoso. Levántate, Señor Padre amado. Mira, Señor, al alrededor, Padre misericordioso. Sabemos que estamos en tu mano bendita, Padre misericordioso, pero hemos visto tantas cosas, Señor Padre amado. Tu palabra se está cumpliendo una y otra y otra. Estamos viendo tan literal el cumplimiento de la palabra, Padre amado, que hoy te pedimos, Señor, que no nos quites del hueco de tu mano. Cúbrenos con tus alas, Señor. Hoy ponemos las familias, Padre misericordioso, porque después de este proceso, Señor, que hemos vivido, muchos han terminado enemistados y no hemos visto, Señor, no hemos querido entender, Señor, el enemigo cómo se ha campeado en este mundo. El príncipe de los aires ha hecho su trabajo y muchos familiares han quedado como enemigos. Muchos amigos se han distanciado. Papito Dios, por eso, Padre misericordioso, hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre amado, para que una y otra vez, Señor Padre misericordioso, las palabras de tu Hijo, la exhortación del Espíritu Santo, sea a tal punto, Señor, que nos lleve a cambiar, Señor, nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras obras.
Que realmente, Señor, empecemos ese caminar diferente, ese caminar del amor. Papito Dios, que esa autoridad que nos has dado, Señor Padre misericordioso, en el servicio, Señor, lo pongamos, Padre misericordioso, para todos y cada uno de los que nos rodean. Ese testimonio vivo y santo, Padre bondadoso, apartados para ti, Padre amado, cada día, en cada momento y en cada instante. Que cada día, Señor, te demos la gloria y la honra, Padre misericordioso, y que seamos de un corazón agradecido. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Un abrazo para todos. El Señor nos continúe bendiciendo y nunca te sueltes de la mano del Señor. Gracias a todos. Buenas noches.